Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia, en este caso el primer capítulo de 2026 y en edición verano, ¿no? ¿Todo bien, Seba? Todo bien. Todo muy bien, qué alegría reencontrarnos y bueno, volver a recibir una familia empresaria que nos va a contar su historia hoy. ¿Quién La, viene hoy? la verdad que espectacular. Viene Marta Grunwald del Túnel, fundadora, y acompañada por Marcela Miravalles, que lleva un montón de tiempo, así que bienvenidas a las dos y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, es un gusto participar. La verdad que, bueno, un honor que estén acá en el primer capítulo de 2026. Y queríamos arrancar, bueno, contigo, Marta, lógicamente, porque fuiste efectivamente, la que arrancó en 1977. Así que ya en cualquier momento el túnel cumple 50 años. Una locura. Sí, un montón Contanos un de poco cómo fue el arranque. Vos, Bueno, perdón, Marta, que te interrumpa, pero vos sos química farmacéutica. ujú, sí, sí, sí. El arranque fue después que yo me recibí. Mi papá me decía en aquel momento que siempre quería, tener una farmacia el día que yo me recibiera. Yo me recibí en noviembre del 76 y se dieron las cosas que a veces uno dice que no es por casualidad, pero justo todavía en aquellos años se podía, instalar una farmacia, cosa que después ya fue una cosa prohibida por el Ministerio de Salud Pública, por todo un tema de que era suficiente la cantidad de farmacias existentes. Y en aquel momento un médico, con el cual mi esposo trabajaba, había decidido allí en Avelino Miranda, en la mitad de la cuadra entre 8 de octubre y Avenida Italia, abrir una farmacia que la iba a manejar una persona del conocimiento de él. Y él ya tenía el local enfrente al Hospital Británico, allí en Diagonal, y ya tenía el pedido inicial hecho, ya la mercadería y todo, cuando la persona que iba a atender la farmacia dijo que no. Mira, Se se le complicó. arrepintió. Entonces, justamente mi esposo trabajaba con esa persona y esa persona sabía que yo me había recibido, ya el contacto lo habían establecido y bueno, y ahí arrancamos nosotros para, para empezar con esa farmacia en ese momento. Era muy poco lo que se tenía, pero había una droguería donde hoy día hay una óptica, siguiendo por Avenida Italia, de donde está el Hospital Británico, y nosotros era como un depósito nuestro que pudimos, eso nos ayudó muchísimo, porque se iba hasta la droguería, un mandadero, y era como el depósito nuestro, y era una droguería que tenía mucha más cantidad de mercadería. Así pudimos ir creciendo y creciendo en esa farmacia para poder atender a los clientes. Mirá. Y bueno, después pasaron un poco, bueno, y eso cuando supimos que lo teníamos que abrir nosotros, empezamos no solo la mercadería, sino el cartel, que fuimos una noche hasta una farmacia en el cerro, que en aquellos momentos se podía ir con tranquilidad una noche, con una camioneta, traer el cartel, trajimos nosotros para que lo colocaran. Fue muy, así en familia, ¿Compraron el cartel de otra farmacia? de una farmacia que Mirá vos. aparentemente cerraba allá en el cerro. Me acuerdo que una noche fuimos y lo pusimos arriba de la camioneta y lo trajimos Mirá. para instalarlo. Tus hijos eran chiquitos en ese entonces. Sí, sí, chicos, chicos. Yo la verdad que le seguí toda la onda a mi papá de que querían la farmacia cuando yo me recibiera, pero yo ya estaba trabajando en el hospital militar, en el laboratorio de análisis clínicos, y esto era, bueno, como una segunda opción de trabajo también, y se tomaron empleados para atender la farmacia también. Y mis padres también estaban ahí, pero sin entender nada de todo el asunto, Claro. simplemente para estar allí. Y bueno, y esa farmacia siguió durante unos cuantos años hasta que en determinado momento entre todos
con mi esposo empezamos a hablar de que como teníamos el Hospital Británico enfrente, de que si no cabía la posibilidad y sabíamos que ellos no daban la medicación con la cuota que pagaba el socio. Y bueno, y un día yo crucé, hablé con el contador Pereira, que sigue siendo Hasta el día de hoy, claro. día de hoy gerente general, y allí empezamos a ver la posibilidad de trabajar juntos y ahí surge todo eso. Yo también estaba en contacto con el director técnico, que era el doctor Stanham en aquel momento. Allá. Varias veces fui a hablar con él, el vínculo fue muy bueno desde un principio, tuve una recepción muy buena y más o menos siempre había un planteamiento de cuál era mi óptica de llevar la farmacia, que yo quería, por supuesto que por el bien del paciente, tener digamos, tenía una dimensión de que nosotros pudiéramos completar el trabajo de los médicos, de alguna manera tener un personal especializado que fuera de gran responsabilidad con respecto a la dispensación de medicamentos. Tuve varias reuniones con el doctor Stankham, que él en aquel momento era un adelantado porque ya estaba bajando en la computadora todos los programas, los software de medicamentos que habían y conversábamos sobre todos esos temas. Y bueno, ellos estaban muy conformes desde el principio con tener alguien en quien confiar, digamos, la manera de trabajar. Siempre me lo recalcaban eso, allí. Así, la responsabilidad en cuanto a la dispensación de los medicamentos y también la responsabilidad que era tan fuerte en nosotros que nos responsabilizábamos hasta por la defensa de ellos mismos, porque en aquel momento no tenían muy normatizado cómo se controlaba la cantidad de medicamentos que llevaba una persona para lo que significaba hacer un consumo mensual, más o menos, y después surgió todo el tema de la receta crónica, que fue el primer lugar acá en Uruguay en donde se empezó con eso. Y cuando nosotros veíamos que alguien se llevaba más cantidad de medicamentos con el descuento que se proporcionaba, como que de alguna manera podía ser algo que bueno, que no los consumiera esa persona que era socia y que podía alcanzarse la otra persona que no fuera socio, pero con ese descuento. Y nosotros cuando veíamos algo así que superaba esa cantidad que normalmente sentíamos que podía estar usando ese socio, se lo informábamos a ellos también. Era como una responsabilidad muy grande con lo que estábamos trabajando. Y después yo supe con los años, que no hace tantos años para atrás, que el Estado nuestro empezó a controlar de alguna manera así también cosas muy grandes que estaban pasando y el control de la cantidad de medicamentos que cada persona puede retirar de acuerdo a su plan, que puede ser en el Hospital Británico, en ACE o en cualquier otro lado. Y se empezó a controlar todo eso. Y bueno, y ahí seguimos muchos años. No sé si querés ver un poco el pasaje a algo un poco más grande, o porque ahí estoy recién en la primera. Mirá, La primera sucursal. Bueno, el local original. El local original, ahí está. Me quedaron varias preguntas del arranque, pero dale. Siempre se llamó Farmacia del Túnel. Sí, porque el túnel Sí, está ahí al lado. Por eso se nos ocurrió. Sí. Había que pensar un nombre y el túnel estaba ahí al lado. Y sí, chao. Sí. Sí. Y bueno, y después, alrededor del año 2008, fue que Gabriel, mi hijo, se incorpora a trabajar conmigo. Por supuesto que empezó, que él siempre me lo reclama eso, que empezó como mandadero, trabajar, y bueno, así tiene que ser, Claro. ser. El arranque. Sí, y él, con su mentalidad mucho más joven que la mía, empezó a pensar en expandirse, ¿no?
y porque tampoco nos era suficiente un lugar solo para... Claro, típico problema de empresas familiares que cuando pasa hacia a la siguiente generación, y bueno, hay que agrandar un poco la torta porque ya viven más personas de... Pero también nosotros lo sentíamos eso porque era muy grande la cantidad de personas que venían por día. Y después se adicionó el sistema notarial de salud Claro. que lo atiende el Hospital Británico. Entonces ahí también fue un boom de la cantidad de gente que teníamos que atender. Una pregunta, Marta. Ese socio que comentabas bueno, que fue el que arrancó que era amigo de tu esposo, de Mauricio, ¿cuánto tiempo estuvo o nunca llegó a estar en la farmacia? Nunca estuvo porque no llegó a abrir. Ah, como no tenía esta persona, nunca llegó a abrir, entonces lo agarraron ustedes el negocio. Mirá. Sí, así se empezó. Mirá. Así se empezó. Se dio así. Ujú. Y en ese momento estaba Después, con el paso de los años, pudimos de a poco comprar el local. Pero Claro. al principio lo alquilamos. Claro. ¿Cuándo llegó la segunda sucursal de tu... En 2008. 2008, 2008. con la entrada de tu hijo, que... Sí, porque lo que pasa que nosotros lo que vimos que la franja geográfica de todos los socios del Británicos era la costa de Muy la bien. ciudad de Montevideo, ¿no? Entonces empezamos a buscar el túnel 2 está en Punta Carreta Ujú. y el túnel 3 en Pocitos y el 4 acá en Carrasco. Entonces eso Sí, perdón, de hecho ese año abrimos 3 locales. sí. Mirá. Punta Carretas, Pocitos y Carrasco, como dice Marta, ahí viene una franja, y fueron en pocos meses. En pocos meses se dio como una expansión, así abrimos los 3 locales. Mirá vos. Casi en simultáneo, Pocitos con Carretas y Carrasco, pero que fue el último. Pero fue el mismo año, 2008. Sí, Marcela, contanos ya que estás ahí, porque quiero escuchar las dos campanas, cómo fue tu arranque por tu lado y después el de Marta, a ver cómo le Yo vio. en el 77 no estaba nacida, vuelvo a repetir, no estaba nacida. Nosotros tampoco. Está bien. No, en realidad yo arranqué en el 2006. En el 2006 había un único local, ahí frente a Avenida Miranda, el donde es hoy el túnel bebé, digamos. No era el local que está actualmente, sino Mirá. que estaba más Claro, ahora está en la esquina, en en la realidad. esquina, exacto. Ese era el primer local, y un local con mucho trabajo. La verdad que cuando yo ingresé ya estaba como mucho el auge del Británico, y el sistema estaba como expandiendo, estaba en alza, digamos. Entonces me tocó el boom digamos, de decirte gente haciendo cola hasta la esquina. Mirá vos. Impresionante. Éramos como la farmacia de referencia de los dos locales, de los dos, el seguro y el sistema notarial, y a su vez también de la zona. Empezamos como de a poco, los clientes de otros Claro, porque- mutualistas, está, bueno, A la vuelta está Médica Uruguaya. Médica Uruguaya, está COSEM. Claro, es una zona de Es hospitales. una zona de hospitales. Entonces, más allá del Británico, que sí fue nuestro como socio estratégico, el resto también nos tomó como referencia. Y creo que lo que caracteriza al túnel es ser como la farmacia de referencia para médicos, para medicación un poco más especial. Bueno, anda al túnel que te lo consiguen. Siempre con esto de que Marta es química, tuvimos como la formación muy técnica. Claro. Siempre se buscó tener idóneos que fueran estudiantes de química, de medicina, como para darle ese plus, para resolver, para entender. O sea, llegar hasta donde llega un idóneo, obviamente, pero teníamos la apertura y todo lo que tiene que ver con el conocimiento que Marta nos trasladaba, de poder resolver y llegar hasta el final. O sea, ya te digo, el idóneo tiene como hasta un cierto lugar donde puede actuar, no es médico, pero sí nos daba este apoyo técnico de Marta, la capacidad de poder dar bueno, esto que te decía Marta de las recetas crónicas, leerle las indicaciones, explicarle cómo era la toma, si era en ayuna no en ayuna. O sea, era gente muy formada, era bastante característica la forma de atender del túnel. Claro. Y eso se formó Y- una base muy sólida de conocimiento. ¿Ya habías trabajado en farmacia? No, yo estaba estudiando química, en realidad, estaba en la facultad. Le comento a una compañera que en realidad mamá me iba a matar si no me ponía a trabajar algo, como para tener experiencia, y porque sentía que necesitaba ya empezar a moverme, no seguir tanto con lo académico, sino empezar a trabajar. Y una compañera trabajaba en el túnel y me dice, mira, estamos abriendo ahora los sábados. Cuando yo empecé no abría los sábados ni los domingos. La primera funcionaria de los sábados fui yo. Entonces, fui a una entrevista con Marta, quedé el primer día y eso pasaron 19 años ya. ¿Primer trabajo?
No, primer trabajo sí en el rubro, Ahí pero va. sí, primero en el rubro sí. ¿Qué rol cumplís ahora en la Y organización? ahora soy gerente de operaciones. Y arrancaste como atención al público, ¿eh? En realidad, como te decía, era un único local, éramos muy multitasking. En realidad estaba buenísimo, porque era una escuela. Siempre digo que el que ingresó al túnel esos primeros años hizo escuela, porque no había lugar donde no, o sea, era tanto el movimiento, tanto lo que había para hacer, que de repente estabas de lo administrativo, que tenía que ver con un apoyo a la química, como pasar un libro de psicofármacos, hasta atender una caja, atender un call center, que al principio el call center era un depósito chiquitito, donde había 2 teléfonos, y ahora es tenemos como 19 funcionarios en el call center actualmente. Entonces es como una escuela, aprendías de todo, ibas un rato a caja, un rato a armar envíos, un rato atendías al público, entonces no te aburrías, de verdad era como una escuela. ¿Cómo fue tu carrera durante los 19 años? Y mira, yo arranqué como vendedora y no sé, Marta me vio, vio algo, entonces enseguida me dieron la posibilidad, creo que pasaron 6 meses y ya era encargada de un turno. Al año era una de las 3 encargadas de la sucursal y después en el 2008 empecé en Carrasco. En Carrasco fue el primer local que fui la única encargada y después empecé que de a poco a adquirir más, íbamos abriendo locales y yo lo iba adquiriendo, digamos, la jefatura, digamos, de cada local y hasta que en el 2010 terminé de gerente de operaciones. No. Y vos, Marta, ¿cómo lo viviste todo? Bueno, desde el ingreso de Marcela en adelante. Y mira, íbamos, se dio de casualidad las 3 sucursales que surgieron más o menos en el mismo año, porque bueno, íbamos viendo, es muy difícil, ya en ese momento ya no se podían abrir farmacias nuevas, entonces hay que ir buscando y eso es una cosa bastante difícil. En Punta Carreta habíamos comprado una muy chiquita y bastante desastrosa, y la mudamos a la vuelta porque se puede mudar, en aquel momento era lo sumo 100 metros, ahora son 200 metros, y no puede haber otra bastante cerca de la que abrís, está muy controlado todo Claro. eso. Y bueno, surgió la posibilidad de poder mudarla, la que habíamos adquirido en Punta Carreta, después seguimos con la de 26 de marzo, que después la mudamos porque era una farmacia, bueno, las que compramos por supuesto todas, pero era también, tanto nos tocó la de Punta Carreta, la de Pocitos, y la de Carrasco sigue siendo la misma, pero se agrandó el propio local. Ahí va. Las otras se mudaron. Bueno, eso todo es muy complicado por el tema de las distancias, el de conseguir algo para, si uno quiere mudarse, ahí bien alrededor con las distancias controladas, pero bueno, lo fuimos haciendo, y No, perdón, ahí está la mirada estratégica que tiene el túnel en cuanto a eso. Acá quiero hacer como un apartado especial a Mauricio, que siempre era el que estaba con Marta buscando dónde mudarnos, dónde ir, cuál era el mejor lugar, dónde había la mayor población. Gabriel también aportaba desde lo suyo, bueno, a esta zona es un mapa de calor importante para el túnel. O sea, siempre fueron como muy estratégicos Los lugares, sí. los lugares y fueron bien pensados, siempre buscando, la verdad, sí, en la calle buscando carteles qué se vendía. Claro. Contanos para la gente que no sabe quién es Gabriel Mauricio. Gabriel es el hijo de Marta, es el actual Sí, el director. director, sí. actuar director. Y bueno, Mauricio es el esposo de Marta, él era el esposo de Marta, y bueno, nada, una persona muy especial. Marta, una pregunta. Hoy mencionaba Marcela el tema de lo que buscabas en el equipo. ¿Qué es en las entrevistas, cuando ibas a contratar a alguien? ¿En qué te fijabas? Yo en particular me fijaba de la capacidad que tenía esa persona, la formación y aparte su don de persona bien, sus antecedentes donde había trabajado, y bueno, y eso veía toda la formación, lo que te decía al principio. ¿Hay algún valor que viene desde el inicio que perdura hasta el día de hoy? Sí, sigue perdurando la formación que tenga la persona, para, sobre todo, viendo que se trata
que somos fundamentalmente una farmacia de referencia sobre medicamentos, y que tenemos que tener bien presente eso, de que tenga determinada formación. Por supuesto que a veces se forman se terminan de formar Se puede decir que es una academia el túnel. en el campo, puede ser, en el campo de trabajo, pero bueno, están bien capacitados, y lo que tenemos con la cantidad de personal que fue creciendo es un ambiente de trabajo muy bueno entre la gente que trabaja allí adentro. Por supuesto que las generaciones van cambiando también, y uno a veces, que Marcela me decía los otros días que hay 3 generaciones en este momento trabajando juntos en la empresa, ¿no? Y a veces hay variantes en la manera, en los valores, los intereses, de la forma de retener el valor, o sea, hay 3 generaciones trabajando, 3 intereses distintos, tenés que tener mucha empatía, mucha escucha, a las 3 generaciones los motivas de formas distintas, es difícil también, porque hay que motivar a personas muy distintas, Sí, sí. que buscan cosas muy distintas. Y como Marcela, ¿hay empleados con tantos años en la empresa? Tantos no, Uno más de 18, y después hay un par de 10, 12 años, y después hay un salto a 5 o 6, y... Bueno, igual tiene una tasa de rotación baja. Igual esto que decía Marta de ser escuela y de la formación, nosotros lo que creo que nos diferencia además, es decir, frente a otras cadenas, es el hecho de siempre intentamos tomar idóneos. O sea, nosotros damos la primera posibilidad de trabajo a todo el mundo, pero sí hay como una condición de ser idóneos. Ahora capaz que estamos un poco de repente en algún puesto específico, pero siempre como que buscamos que la gran mayoría del porcentaje o la gran mayoría o el porcentaje más alto de funcionarios fueran idóneos. Claro. O sea, otras cadenas buscan cajeros, gente de depósito y algún vendedor que sea idóneo. Nosotros buscamos que te atienda un idóneo en el teléfono, que te atienda un idóneo en el mostrador, que si tienes alguna duda en caja también pueda ser idóneo y te la puede erradicar la duda. Buscamos como en realidad, en ese sentido, mantener como este valor de la formación, de lo técnico, ir un poquito más allá. Atención al cliente al 100%. Claro, o sea, resolverte repito, hasta donde está el alcance del idóneo, ¿no? Porque obviamente no somos médicos, pero hasta donde se pueda, nosotros, desde tomar un teléfono y hablar con un médico y decirle, bueno, explícame para que le explique al paciente cómo se toma, o mira, notamos que la medicación está doble, no sé, este hecho de tener este acercamiento con los médicos en el británico o en algún otro lado nos hizo ir hasta un poco más. No sé, decirte, señora, se le venció la receta, si usted quiere, le presto el teléfono y usted hace la gestión en el hospital delante de nosotros, y quedarnos ahí esperando que la receta cayera y nosotros vender. Claro. Siempre la idea era ir un poco más. Eso también, porque siempre tuvimos diálogo con los médicos y queríamos que la capacitación de la gente fuera tal que pudiera tener un determinado nivel como para tener un diálogo con los médicos, ¿no? También. Y eso nos hizo que nos conozcan. Claro. Consulta que en esto de hablar de crecimiento, y les escuché hablar a uno de los socios estratégicos, ¿qué rol han cumplido los socios estratégicos en el crecimiento de la farmacia? Bancarios, hospital. ¿Cómo? ¿Qué rol cumplió en el crecimiento de la farmacia? Y acompañaron el crecimiento. Sí, Sin duda, claro. fueron como un empujón. Es como bien estratégico, fue como el empujón. Bueno, íbamos muy de la mano, Claro, ellos pues, crecían, nosotros crecíamos, es cierto que acompañaba. a los barrios que se fueron ustedes, lógicamente había muchos socios británicos Exacto. también, ¿no? Sí, después ya no, después ya incursionamos en el centro, en Paso Molino, quisimos como Malvin. estar presentes cuando Malvin, bueno, ya estábamos en Carrasco, cuando empezó Malvin, queríamos como ya la empresa se fue conociendo y fue teniendo su nombre como farmacia, quisimos estar en otros lugares presentes también, y eso lo hicimos. Hoy día, ¿cuántas sucursales tienen? 11. 11 sucursales. Entonces, tenemos dos. Con bebés.
Y una pregunta que la comentaron un poco ahí, pero o sea, estuvieron como un montón de años con una sola sucursal y ahí en 2008, bueno, como que pegan el salto y bueno, y después siguieron creciendo también. ¿De dónde vino ese impulso? ¿Fue Gabriel? ¿Fue Mauricio? ¿Fuiste Fue vos? Gabriel. ¿Fue Gabriel? Gabriel. Mirá vos. Ujú. Que vino como esa sangre joven a decir, Sí, vamos a... sí, sí. Porque claro, hoy hay muchas farmacias que, digamos, las maneja una familia, pero que sigue siendo una, ¿no? Sí. Un montón. Sí. Y Sí. cadenas de farmacias no hay tantas, ¿no? Hay algunas que hoy en día ya son multinacionales, pero Ujú. como que eso, esa vocación a crecer, Sí, fue... yo conozco acá en Montevideo que hay, bueno, las cadenas grandes son 4, Claro. que hay acá y con el interior inclusive. Es muy distinto cómo funciona el interior del país, y Montevideo. Pero acá a veces son 2 o 3 que existen, que hay gente que tiene 2 farmacias o 3 farmacias y hay gente, creo que tienen una sola. Sí, Claro. sí. Lógico. En el interior del país, no. Sí, Punta del Este. Dale. Punta del Este. Esto que decía Marta de irnos hacia los barrios también era para buscar, obviamente, expandirnos con otro público, que nos conozcas más, estar más sobre el tapete. Era la hora también de expandirnos frente a otro público. Y también eso tiene que ver con esto que te decíamos de la mirada estratégica de Gabriel, de bueno, de crecer en e-commerce, de crecer en delivery, de ir como para otro lado, dejar de ser tan pasar de ser una familia, algo familiar, algo más más una organización, con más más áreas, más gerentes. Digo, hubo como ahí de a poco fuimos creciendo desde farmacias hasta áreas dentro mismo de la empresa. ¿Y ahí Claro. qué creen que fue lo más desafiante de ese crecimiento? Y creo que lo más desafiante era la comunicación, ¿no? Mantener esta coherencia, esta comunicación entre todas las áreas, porque bueno, siempre está esto de que, bueno, el operativo quiere sacar las cosas rápido, el contable quiere que le den bien los números, el de marketing quiere vender. Bueno, la idea era llegar a los acuerdos entre todos y el objetivo es el túnel. Entonces me parece que lo desafiante era conocernos y ir para el mismo lado todos, porque era como que se fue dando todo muy Se fue organizando. se fue organizando. Sí. Y ahí fuimos como creciendo en locales, en áreas, sectores que no existían, no sé. Nutrición también. También, bueno, área. la búsqueda de otros productos, no solo los productos farmacéuticos, crecer en dermocosmética, ser una farmacia de referencia en dermocosmética. Claro. Ahí también tenemos mucho, lo que hacemos es mucha formación con los proveedores. Y marketing, la verdad que nos da tremenda mano en este sentido de generar distintas instancias de formación. Porque bueno, además de crecer, ya te digo, en locales, queríamos crecer en otro público, crecer no solo en medicamentos, empezar a vender otro Otras tipo áreas, sí. en otras áreas, y bueno, y ahí fue que se fueron creando más áreas, los departamentos fueron creciendo, bueno, todo lo que tiene que ver cuando uno empieza como a flotar. Ahí cómo es el tema de elegir nuevos productos, cómo funciona la dinámica de Y en incorporar. farmacia hay de todo, hay laboratorios que te presentan, o cosas que salís a buscar, cosas que te interesa, y ahora estamos también con todo lo que es viral, todo lo que está en TikTok, en lo que está tendencia también, y bueno, esto se puede vender en farmacia. Claro. En realidad los canales por donde te llegan Ah, bueno. son varios. ¿Cambió mucho el rubro desde cuando entraste o cuando lo fundaste al día de hoy? Sí, mucho. ¿En qué sentido? En todo lo que se fue, se adhirió un montón de cosas dermocosméticas que, como decía Marcela, fue un área que se sigue expandiendo hasta hoy en día, pero de golpe también saltó toda esa área porque los principales proveedores de productos de dermocosmética se apoyaron mucho, nosotros también, como para dirigirlo a un área médica, digamos, ¿no? Dermatológica, y fuimos referencia para muchos de ellos, pusieron a nuestra disposición muchos cursos y mucho aprendizaje de todo eso, y bueno, y mucho apoyo también como proveedores, que nos sirvió a nosotros también mucho, ¿no? La exposición para el cliente en todas las sucursales, eso nos ayudó mucho también.
Una pregunta, Marta, ¿cómo fue la transición de ser la directora, de llevar adelante la empresa, a llevarla conjuntamente con Gabriel y hoy a pasarle, bueno, ya hace un par de años, a pasarle la posta y que él la maneje? Mira, ¿Cómo te sentiste en todo ese proceso? no, no te voy a decir que no tuvimos nuestras discrepancias porque las tuvimos a veces en determinados momentos. No es fácil trabajar con un hijo al lado, ¿no? Pero la verdad que yo siempre admiré toda la capacidad que tenía Gabriel porque todo lo que iba haciendo y lo que iba saliendo resultaba bien. Entonces tuve que dejar como madre que saliera para adelante. Y lo que me pasó a mí fue que me retiré por la edad que tenía en la pandemia, Claro. en el 2020, ¿no? Y ahí ya aflojé muchísimo, como que fue, y ahí me di cuenta que me tenía que jubilar, porque no se me había ocurrido, ¿no? Claro. A pesar de que ya tenía los años de trabajo necesarios. Y bueno, gestioné la jubilación, y empecé a dejarlo a él. Es que de hecho él tuvo que enfrentar toda la situación, por supuesto que con gente como Marcela, pero fue muy, muy difícil el tema el la año de pandemia, claro, fue lógico. muy, muy, muy difícil. Yo justamente iba a preguntar eso, cómo, siendo un rubro como farmacia, cómo fue vivir la pandemia, todo lo que se vivió, o sea, desde el encierro de no saber hasta cuándo iba a ser. Sí, sí, con la gente que dejaba de trabajar porque tenían miedo de ir a trabajar y se certificaban y fue muy, muy, muy difícil. Bueno, Marcela capaz que tiene, porque yo ahí ya cuando empezó la pandemia, ya no fui más porque estaba todo el problema de la edad de la gente y trabajaba la gente joven, la gente mayor se quedaba en la casa y Marcela tiene más experiencia de haber enfrentado, pero yo lo supe a través de Gabriel que eran Lógico. impresionantes los horarios de trabajo eran larguísimos. Sí, eran jornadas muy largas, muy largas. Llegábamos a tener envíos con 2 o 3 días de anticipación. O sea, teníamos tanto trabajo que ya te digo, teníamos pedidos comprometidos de aquí una semana, por decirte algo. O sea, era tanta la locura de la gente de, bueno, me voy a quedar sin este medicamento, prefiero llevarme las 6 Soquear. Sobre soquear, para los Claro. 6 meses. Entonces, era todo el tiempo, era mucha gente. La farmacia, la verdad que fue un rubro que la pandemia la sintió, digamos, en cuanto al trabajo, como multiplicada, como creo que pocos rubros crecieron o se movieron como se movió la farmacia. Era impresionante lo que sucedió. O sea, nosotros, ya te digo, teníamos colas y colas y colas en la central telefónica, colas y colas en cada local, envíos comprometidos para 1 o 2 semanas, 3, porque claro, por momentos nos quedábamos sin medicamentos, en nuestro caso. Eso, y la presión de la gente, Gracias a la gente y quiebre stock de productos. quiero de sí, mucho quiero No, de los laboratorios también. también de los laboratorios o también llamadas de algún laboratorio a ver, mirá, me quedan tantas unidades, las querés. Era todo como una cosa como a veces Toma decisiones. no más claro, era El otro porque día. era Y Gabriel ahí en ese momento empezó a pensar cómo redistribuir el personal porque se estaba ausentando el personal también. tuvimos que cerrar varios locales, o sea, varios locales. Lo que hacíamos era, bueno, nada, hacíamos, movíamos mucho el personal, porque había locales que se cerraban enteros porque estaba todo el mundo en cuarentena, o sea, Claro. se formaba una Y y call center, Gabriel tuvo la idea de dividirlo a la mitad Ujú. y pasarlo a otro lugar, un segundo call center, por el tema de los contagios o de las faltas o algo, y ahí instaló de un día para el otro 2 call centers Bien. en locales diferentes. Che, tenemos que ir, nos va quedando las últimas preguntas, así que nos tenemos que guardar la de Ártico y también tenemos que preguntarle sobre el futuro, ¿no? Porque hablamos un montón de todo el pasado, de la actualidad, pero Yo tenía justo una pregunta que es medio de futuro, que es el e-commerce en esto de la pandemia Sí, aumentó. actualmente y a futuro,
¿Cómo viene siendo? ¿Cómo se reparten el share de...? Sí, sí. En realidad nosotros actualmente estamos muy bien posicionados en la parte de e-commerce, pero muy bien posicionados, y ha incrementado muchísimo el trabajo en cuanto a esa área, incrementó muchísimo las ventas de esa forma. Uno tendería a pensar que de repente medicamentos no me animo a comprar por ahí, pero no, la verdad es que vendemos súper bien medicamentos, perfumería, nutrición. Hay locales que te puedo decir que el 30% de sus ventas van por esos canales. Call Center, Mercado Libre, o sea, ¿se puede decir Mercado Libre? Sí. Hace poco sacaron una aplicación. La aplicación, bueno, la página web, bueno, todo lo que es e-commerce, todo lo que es digital, viene como muy fuerte. Si se puede mencionar dentro del share, ¿cuánto es e-commerce? Lo que pasa es que en realidad depende mucho por local. Por local. Hay locales que le pegan muy fuerte y hay otros locales que... Pero en promedio, no sé, hay locales que tienen un 28-30% de sus ventas son call center, e-commerce. Y hay otros locales que, como por ejemplo Carrasco, que no sigue siendo muy mostrador. Claro. Si bien tiene bastante, es muy mostrador. Mirá. Depende un poco de la zona. O sea, depende Mirá. de la zona. Che, y bueno, Marta, ¿qué planes hay para los próximos años? Bueno, ¿Cómo sigue esta historia? Yo los dejo para la gente más joven. Eso que lo vayan decidiendo la gente más joven, sí. Ah, muy bien. Gabriel vaya viendo, por supuesto que también tengo injerencia en las decisiones para el futuro, pero las ideas se las voy dejando. Tenés un montón de nietos, Marta. ¿Alguno lo ves al día de la mañana en la farmacia? Sí, sí, los veo. Si ellos quieren, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Qué legado te gustaría que quede de lo que construiste? Bueno, ya tienen el legado porque están todos los que son grandes, casi todos mis nietos, pero tienen ya entienden mucho de todo lo que se hizo, y tienen una admiración muy grande también por todo eso. Ya lo han, ¿Cómo les involucran a las generaciones más jóvenes? todavía no se han involucrado. Han tenido pasantías igual algunos. Sí, pero una cosita de nada. Como no los hemos dejado todavía. Un muestreo de lo que Sí, hace. pero siempre hablan de todo lo que hicieron los abuelos y todo lo que tienen admiración por todo, sí. Ya lo valoran mucho. Me imagino que eso te debe generar un orgullo. Sí. Todos los programas tenemos el momento congelado presentado por Ártico, y que conta de qué momento congelarían de estos años, bueno, de tus 19 y desde la Fundación Marta, de la historia del túnel. ¿Cuál fue el mejor momento de decir? Un momento ¿Qué que momento congelarías bisagra? para siempre, que dirías, con este me lo Congelarías quedo. El actual, probablemente. Mira. ¿Qué opinas? Sí, podría ser. Sí, el actual creo que estamos en un muy buen momento. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Y en realidad venimos expandiendo, seguimos buscando nueva tecnología, farmacias en el interior, o sea, la idea siempre es crecer, siempre es como que estamos, esto de lo que dice Marta de Gabriel es cierto, no es que quedamos chatos, con esto nos alcanza, siempre estamos como viendo otras posibilidades incluso de negocio, siempre estamos como con una mirada hacia el futuro, yo creo que sí. Y después están momentos, no sé, yo en mi caso crecí, me dice mamá, todo en el túnel, o sea, como que en realidad tendría varios momentos para congelar. Muy bien. No. Excelente. Sí. Buenísimo. La verdad que bárbaro, una bruta empresa, bueno, de la cual muchos somos clientes, y que sabes que siempre el producto en el túnel está y si no te lo consiguen, ¿no? Ese es el... Pero lo que es lindo es que tenemos un buen nombre, tanto en los proveedores también, desde allí que siempre hemos cumplido con todos, nunca hemos tenido ningún tipo de problema con los proveedores, y bueno, y con los clientes también tenemos una visión muy positiva, y eso que es lo que te sitúa en un lugar en que uno siente que es respetado y valorado también. Muy bueno. Muy bien. Bueno, ahora cerrando, tenemos un obsequio de los amigos de Gourmet, Ah, bueno, buenísimo, muchas gracias. para que puedan compartir para ahora. ustedes, para que puedan compartir ahora. Ahora. Una cena de fin de año.
Muchas a gracias. disfrutar en el Muchas verano. gracias. Para Bueno. estar en familia. Muchas gracias por venir, por contar su historia de esta empresa espectacular, empresa familiar. Y nada, los esperamos el domingo que viene a las 19 horas, como siempre, con mucho más legado de familia, esta vez edición verano. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Marta También. y Marcelo.